que ha revolucionado el mundo del soccer, como se dice en los Estados Unidos, al balompié en los Estados Unidos, pero también en el mundo, por supuesto. Se hacen evaluaciones en diciembre, se hacen evaluaciones de lo que ha sido el comportamiento del año, se designan personajes, se habla de lo bueno o lo malo, hay gente que pone las cosas en la balanza. Y queremos un poco colarnos esa corriente y si bien estamos a principios de diciembre, nos interesa conocer conceptos, evaluaciones que se hacen del año que concluye. Está con nosotros el doctor Gabriel Villalba, él es abogado, es analista político y nuestro desafío era grande, era decirle, ¿podemos resumir una gestión en el plano político en pocos minutos? Es un hombre que toma grandes desafíos y nos ha dicho cómo no. Por eso, muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, María René Duchén, es un gusto compartir con usted, un gusto compartir en tan prestigiosa casa radial y pues para aceptar este desafío que verdaderamente no es menor, hay que pues remitirnos a los hechos fundamentalmente coyunturales, políticos, económicos, de un año que ha sido bastante complejo en la administración gubernamental, en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito jurídico, económico, político, por supuesto, todo un desafío como usted muy bien lo dijo. Bueno, es fácil administrar la casa cuando hay plata. Cuando hay dinero uno dice, uy, se ha desportillado un poquito la pintura, pintaremos de nuevo. Ah, ha subido la energía eléctrica, paga nomás. Cuando hay dinero las cosas son fáciles. Las cosas se complican cuando deja de haber platita en el bolsillo. Nos pasa en la casa, más aún en el país. Sin lugar a dudas, es pues un fenómeno que no se circunscribe únicamente en Bolivia, ¿no? Hay que recordar que tras la pandemia, hubo un reflujo de la economía a nivel global, por supuesto regional, recesión económica surgida de la pandemia, surgida de parar pues todos los negocios generadores de economía, generadores de finanzas, generadores de dinero. Creo que los únicos que lucraron fueron las industrias farmacéuticas, de fabricación de barbijos y demás, ¿no? Pero es un fenómeno que se sigue arrastrando, también sopesado por la guerra, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, ahora el reciente fenómeno geopolítico, no reciente porque data desde hace 75 años, pero con nuevos matices, el enfrentamiento entre la guerra, no, para mí no una guerra, sino un genocidio declarado entre un Estado inventado por la ONU, Israel, en contra de Palestina, por ejemplo, ¿no? Entonces, múltiples factores geopolíticos inciden, por supuesto, en el ámbito regional y, por supuesto, en nuestro país. Bueno, el contexto internacional complicado y una China que se desaceleró y que marca la diferencia, ¿no? Una China que consumía todo, pagaba todo y que movía toda la economía, de pronto se desacelera y uno empieza a confrontar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Una realidad compleja en el país, donde se ha congelado el dólar, se subvenciona los hidrocarburos, y la gente se ha acostumbrado al rentismo. Bueno, hay que entender también el proceso de nacionalización de los hidrocarburos generado durante aquel primer mandato de Evo Morales y cómo ha sido administrando a lo largo de esos 14 años. Y por supuesto que esta administración, la de Luis Arce Catacora, tiene múltiples si se quiere, formas también diferentes a las que tuvo Evo Morales de administrar el ámbito económico, el ámbito de las reservas hidrocarburíferas, el ámbito del litio, por ejemplo. Se habla de un gobierno mucho más tirado a lo académico, a lo técnico, como muy bien lo enfatizó Luis Arce Catacora. Lo refiere generalmente en sus discursos y pues son diferentes formas de gobernar en diferentes momentos históricos, como usted muy bien lo planteó, que mellan también en el bolsillo del boliviano, ¿no? De hecho, se escogió a Luis Arce Catacora para que resuelva un único problema, el problema económico, el problema del bolsillo del boliviano. ¿Lo está resolviendo? ¿No lo está resolviendo? Esto se preguntará y se responderá también la población en su conjunto. Por ejemplo, el ámbito de los dólares, ese conflicto económico autogenerado por el gobierno de Luis Arce tiene que ver mucho con el gerente del Banco Central de Bolivia, en concomitancia con el gerente del Banco Unión. Ambos generaron un tipo de cambio diferenciado para los exportadores e
importadores, tipo de cambio del dólar, ¿no? Todo esto generó el ámbito de especulaciones que vivimos y arrastramos hasta el día de hoy, por ejemplo, con los dólares, por citar un solo tema del año. Bueno, y en esto la percepción de la gente, la reflexión no es mayúscula, la reflexión es, tengo plata, no tengo plata, tengo trabajo, no tengo trabajo, voy al mercado, me alcanza, no me alcanza. Ese es el juego que hace el ciudadano. En medio, esta vivencia del ciudadano, en medio de disputas políticas complejas, lo curioso, dentro de todas las tiendas políticas representadas en el Parlamento, todos se pelean con todos. Sí, de hecho, la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debiera ser un espacio de contrastación de ideas, se ha convertido en un espacio de contrastación de insultos, de adjetivos calificativos, de descalificaciones, que no es el sentir popular por el cual la gente votó por el Movimiento al Socialismo, por Creemos, por CC, Comunidad Ciudadana, ¿no? Se debieran debatir proyectos de ley, ideas, proyectar los problemas de la sociedad civil, en realidad resolver esos problemas en proyectos de ley, pero también existe un divorcio a nivel del órgano legislativo con el órgano ejecutivo, un órgano ejecutivo que prácticamente quiere imponer sus decisiones al legislativo, de hecho le ha quitado la atribución de fiscalización, por ejemplo, de censura a sus ministros. Entonces, es una situación bastante compleja la que se vive dentro de la sociedad civil y, por supuesto, también a nivel de los diferentes órganos del Estado. Bueno, el tema es este, no nos ponemos de acuerdo. Pregunta, liderazgos. Hablo de liderazgos porque hay alguna gente que dice que nos faltan liderazgos. Y yo creo que más bien tenemos liderastitis, ¿no? Todo el mundo se cree el líder y el mesías que va a salvar al país. Y por eso nadie quiere someterse a nadie, o no es un tema de liderazgos, y es un tema de falta de reflexión, de pensamiento, de propuesta ideológica. Bueno, creo que se trata de un ámbito en el que coinciden ambos escenarios, ¿no? Una falta de propuesta porque los diferentes actores políticos se han involucrado en esta disputa, en esta pelea de adjetivos calificativos, de insultos, y han olvidado la parte propositiva, pero por otro lado también tenemos la carencia de liderazgos en todo ámbito. Hablo de la sociedad política y la sociedad civil. Por ejemplo, hace un rato comentábamos con algunos amigos, colegas, el ámbito de María Galindo, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando esta señora nos falte, cuando esta señora desaparezca del ámbito, digamos, político? ¿Quién va a asumir ese rol que ella asume de tipo control social dentro de la sociedad civil, por ejemplo? No hay tampoco 35 años de mujeres creando, que no ha generado tampoco otro liderazgo que pueda hacerle frente a María Galindo. Dentro del movimiento del socialismo tenemos a Andrónico Rodríguez, por ejemplo, un joven que encabeza ya en gestiones repetidas la presidencia de la Cámara de Senadores, que es, si se quiere, la luz que podría reemplazar en lo venidero a un Evo Morales, además de venido de su propia formación sindical del ámbito cocalero. Y desde la oposición no tenemos, parece que han tocado la cúspide, por ejemplo, diputados como Ormachea, Beto Astorga, pareciera que ese sería su máximo límite, no pueden llegar o proponer más, ¿no? Por citar algunos actores simplemente. Bueno, estamos hablando de lo sistémico. ¿Qué pasa con lo asistémico? Argentina de pronto con un Milei te rompe el esquema, un absoluto radical, ruidoso, resulta que va a ser posesionado como presidente de la Argentina, nada menos. Sí, de hecho, la ideología libertaria no es reciente, no es del siglo pasado, muy trabajada desde la escuela norteamericana. Sin embargo, la forma estrambótica de generar y de presentar su discurso político es lo que ha cautivado sobre todo a los jóvenes que no han vivido, por ejemplo, la época dictatorial en Argentina, que no han vivido los momentos más duros del neoliberalismo. Estamos hablando de jóvenes de 18, 20, 21 años que votaron por Milei, desconociendo todo lo que pasó en el ámbito histórico de su propio país, de las dictaduras militares, del neoliberalismo y demás, algo que quizás también aconteció en el denominado movimiento Pitita el 2019, ¿no? Jóvenes que se movilizaron en las calles sin entender a cabalidad o sin estudiar la historia reciente del país, también con relación a las dictaduras militares, el periodo del neoliberalismo, y vivieron en carne propia el 2019, 2020, todos los hechos de la señora Yanine Áñez, más de 50 casos de corrupción, las represiones en Sacaba, en Cata,
cómo de pasar un gobierno transitorio se convirtió en un gobierno que se presentó nuevamente a las elecciones, y ese movimiento denominado Movimiento Pitita también se desencantó de esos actores que ellos mismos encumbraron. Claro, pero en este escenario de cara al 2025, ¿tú crees que puede aparecer, usted cree, doctor, que puede aparecer un reavivamiento de fuerzas pasadas? De pronto puede haber una concienciación de las nuevas generaciones, un fortalecimiento del oficialismo. ¿Cómo se pinta el 2025? Porque el 2024 va a ser determinante, ¿no? Yo sé que nadie tiene una bola de cristal, ni nadie puede proyectarse en el tiempo, pero también sé que gente como usted, analista político, abogado, que es apasionado por la política, tiene otras percepciones que de pronto el resto de nosotros no. Creo que el 2024 se va a desarrollar en el ámbito de las disputas internas de las diferentes fuerzas políticas, con una cierta hegemonía del discurso del movimiento al socialismo en todos los medios, porque importa mucho al país lo que acontezca al interior del movimiento al socialismo, no tanto lo que acontece al interior de CC o lo que acontece al interior de Creemos, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, va a ser muy importante cómo los actores políticos y los diferentes movimientos políticos, organizaciones políticas, partidos como tal, puedan leer también el ámbito urbano, recordando que la mayor densidad, el mayor caudal electoral ha pasado de estar en el área rural y ahora está concentrado en las capitales de departamento, está concentrado en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Por otro lado, el tema de la juventud es estratégico para cualquier político que quiera pues tener cierto grado de incidencia, ¿no? Esos dos ámbitos, el urbano, el de la juventud, entendiendo que tenemos una ley de la juventud que nos especifica en su artículo 7, por ejemplo, que en Bolivia se es joven de los 16 hasta los 28 años, ¿no? Pero hay tanta gente ahí que tiene 35, 38 y demás, y se sigue diciendo representar a los jóvenes, ¿no? Y es todavía la lógica que está instaurada en la sociedad, en el común denominador de la sociedad, en el sentido común de la sociedad, ¿no? Entonces hay que saber leer esos ámbitos, el urbano, el de la juventud, y empezar a plantear también ideas renovadas dentro de la política en esos ámbitos, el urbano y de los jóvenes, el entendimiento que tienen los jóvenes de las lógicas cotidianas, no necesariamente lógicas político-partidarias. Ahora, pensando en esto, pensando en los jóvenes, pensando en las redes, pensando en la concentración en ciudades, en esta exposición a todo tipo de mensajes a través de las redes, ¿cuáles van a ser los ejes discursivos? ¿La justicia? ¿El medio ambiente? ¿Los derechos humanos? Creo que el medio ambiente se ha posicionado ya hace bastante tiempo como un eje articulador de los diferentes discursos políticos. Va a ser sumamente potente, además, en su mensaje. Lo es a nivel regional, a nivel global. El ámbito también de la economía siempre interesa el bolsillo al boliviano y en todo el mundo, por supuesto. Alguien que resuelva los conflictos económicos. De hecho, Milei gana las elecciones en Argentina porque plantea eso. Se presenta en un caldo de cultivo permeado por una alta inflación en Argentina que no ha sido resuelto por el señor Alberto Fernández, y pues por eso es un foco de esperanza y una alternativa plausible y posible para la gente en Argentina, no los argentinos, las argentinas. Entonces se tienen que generar ciertas condiciones también para el surgimiento de ideas potentes o ideas fuerza que puedan generar discursos articuladores y cierta hegemonía en el voto de la población. Bolivia, por suerte, aún no tiene los niveles de inflación que, por ejemplo, tiene en su momento Argentina, y no fue resuelto por un gobierno que se presentó como socialista, aunque en los hechos no lo era, como el de Fernández, ¿no? Entonces, tenemos múltiples situaciones complejas que se tienen que analizar de forma pormenorizada, país por país. Influye lo regional, influye lo global, pero va a ser un eje articulador la economía, el bolsillo, y sobre todo para la juventud del trabajo, las posibilidades laborales. No se puede entender cómo en Bolivia sales recién de la universidad y te piden experiencia de 3 años, de 2 años, pero no te hacen valer la experiencia que hubieras tenido o adquirido antes de la emisión de tu título, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones anacrónicas que afectan y permean la realidad social, económica, cultural de la juventud en Bolivia, por ejemplo, por citar un eje, el tema de los incendios, y pareciera la dejadez o la falta de importancia que le dé el gobierno a estos ejes de lo ambiental, con el tema minero, con el tema de los incendios, de aumentar la frontera agrícola, por ejemplo,
ejemplo, generan pues preocupación, sobre todo en estos círculos urbanos y de la juventud. Bueno, tenemos el desafío del 2024, veremos qué pasa. Alguien me dice, cuando el río vuelve a su curso, recién uno entiende la dimensión del medio ambiente. Veremos qué pasa con los compromisos mundiales, las adhesiones bolivianas y la economía, y veremos cómo la realidad va a manejar la agenda política. Muchísimas gracias por su tiempo al doctor Gabriel Villalba, abogado, analista político, que se escapa para atendernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María René. Un gusto, como siempre, compartir con usted. A través suyo, un saludo gigante a toda la gente que escucha su prestigioso programa. Muchísimas gracias por la invitación y pues siempre presto a atenderlos. Muy amable, muy gentil.